Muy buenas, equipo, episodio número 12, ya sabéis que va en consonancia con el anterior. Hablamos del ayuno intermitente, hablamos de la prehistoria, hablamos de la evolución, hablamos de la dieta paleo. Vamos a por ello. Ya sabéis que en millones de años de evolución hemos sido cazadores-recolectores. Esto implicaba pues que el consumo predominante fuera de origen animal, por la pesca, por la caza, y luego en función de si existían etapas de escasez o de abundancia, pues se consumían un determinado tipo de alimento u otro. En los periodos de escasez, pues obviamente éramos también como carroñeros. Comíamos lo que veíamos, hortofrutícolas, al final también consumíamos frutos secos. Si cazábamos, pues ese animal en el momento que cazábamos, ya sea un ave, ya sea un mamut en este caso, o si pescábamos o cazábamos otro tipo de animal, pues era lo que consumíamos. Y obviamente en periodos de escasez lo que más calorías te aporta y lo que más te conviene son alimentos muy grasos y proteicos. Esto hizo que nuestro sistema digestivo, de venir a raíz del mono, pues se transformara, aparte de andar en bipedestación y demás, y desarrollar un cerebro más grande que necesitaba pues más energía. Y ese consumo animal pues también hizo que el cerebro aumentara de tamaño y fuéramos más inteligentes. Pues nuestro sistema digestivo se desarrolló, evolucionó a un sistema digestivo más parecido propio al de los carnívoros. Sabemos también que no podemos consumir determinados alimentos de origen vegetal, ya que debemos cocinarlos. Los seres vivos, en este caso que son omnívoros, sí que pueden consumir, por ejemplo, un cerdo puede consumir hojas, bayas, raíces y demás. También puede consumir alimentos de origen animal. Si tú dejaras un cerdo en una habitación, como es omnívoro, tiene un sistema digestivo distinto, sobreviviría en los dos ámbitos. Una persona no, una persona en este caso solo sobreviviría en una habitación consumiendo comida de origen animal, ya que si tuviéramos que consumir legumbres y demás nos moriríamos porque deberíamos cocinarles. A raíz del fuego, de la cocina, pues esto mejoró también nuestro no sistema inmune, sino que a la hora de cocinar los alimentos pues se perdían muchas bacterias que evitaban pues también la toxoplasmosis y todo este tipo de enfermedades, que hacía pues que sean más saludables a la hora de consumirlo, ¿vale? No teníamos tantas infecciones, no teníamos tantas enfermedades al cocinar el alimento. Si os dais cuenta, el ser humano no tiene grandes habilidades ni grandes destrezas, no tenemos garras, no tenemos unos colmillos, unos dientes que sean especiales para cazar, no somos los más veloces, no nadamos tampoco los más rápidos, no volamos, no tenemos tanta fuerza como otros animales, como por ejemplo el oso o el león. Al final somos seres vivos que, sinceramente, somos seres en los que nuestra genética depende de nuestra supervivencia, estamos jodidos. Pero nuestro cerebro, al desarrollarse y ser más inteligente, pues nos hizo generar estrategias, generar herramientas, generar armas de caza, y eso hace que demos un paso hacia adelante en la supervivencia, en la generación, en las nuevas tecnologías, en la realización de diferentes objetos y de inventar nuevas cosas, que nos hizo, pues en este caso, crecer y evolucionar como especie. Y en esos periodos de escasez pues se hacía el ayuno intermitente de forma natural. Tenías primero que realizar actividad física para comer. Si no realizabas esa actividad física, no cazabas, no recolectabas, no comías. El ser humano en este caso pues tiene muchos genes ahorradores, ya que los periodos de escasez nos vienen bien. Por eso el tener esa sobredosis de alimentos o esa disponibilidad tan fácil de alimentos al ser humano no le viene bien, y por eso existe tanta obesidad. Necesitan actividad física para alimentarse. Nuestros genes, en este caso desde la prehistoria hasta aquí, o desde hace millones de años hasta aquí, solo han cambiado un 0,5%. Por eso existen tantas intolerancias al gluten. Toda esta etapa de la agricultura ha hecho pues que tengamos más intolerancias, que no seamos capaces de asimilar ese tipo de proteínas que provienen de origen vegetal, ya que hemos estado consumiendo durante toda esa evolución otro tipo de productos que no tenían nada que ver con el trigo ni con los cereales.
Al igual que ocurre con la sal, con el azúcar, con el gluten, este tipo de consumo tan excesivo de sal y de azúcar tampoco era lo normal. El consumo al final era muy esporádico, por fruta, por miel, por verdura, y al igual que la sal en determinados tipos de alimentos, más de, por ejemplo, en este caso origen animal, pero en el pescado, en el marisco. Y el consumo de sal tampoco era excesivo como ahora, que está prácticamente oculto en todo alimento, al igual que el azúcar. Un colon pequeño, que en este caso el colon es el que fermenta este tipo de alimentos de origen vegetal, y al tenerlo tan pequeño pues no lo podemos digerir como hacen los herbívoros en este caso. Ese paso, como digo, del mono de hace millones de años, en el cual pues ese periodo de escasez, que si no me equivoco fue en el Pleistoceno, pues hizo que los monos debieran de alimentarse de alimentos de origen animal, de animales, y hizo que eso evolucionara nuestro sistema digestivo hasta el día de hoy. Era una ventaja, que era el tema de la glucosa, transformarla en grasa, ya que no consumíamos tanta glucosa, como digo, solo de forma esporádica con la miel, con la fruta y demás. Entonces eso venía bien para transformarla en grasa en nuestro hígado, como ocurre también en el pato, en la oca, este alimento que sabéis que es el foie gras, que es como una patología. Cuando el pato consume este tipo de alimentos, pues al final lo transforma en grasa. El hígado, en este caso, aumenta la grasa del hígado, se convierte en una patología que es una delicatessen, pero bueno, que sepáis este dato, que pues a los seres humanos, para ahora, a nosotros es un problema también. El tema del consumo de azúcar tan excesivo, pues al final el hígado lo transforma en grasa y por eso pues se ocurre este tipo de patologías. También en los periodos de abundancia pues se consumía mucha fruta, porque al final, como éramos recolectores y éramos nómadas, íbamos andando, corriendo y consiguiendo este tipo de frutas y demás, pues se perdió la síntesis de vitamina C por parte de la glucosa, se perdió de forma endógena y la consumíamos de forma externa. Como era tan abundante ese consumo, pues no necesitábamos producirla. Ahora todo lo contrario, ahora es un problema, como no se consume tanta fruta y tanta verdura, al no sintetizar esa vitamina C y la tenemos que añadir de forma externa, pues acarrea problemas el déficit de vitamina C. Una cosa de la que quiero hablar es el tema de la hormesis. La hormesis son situaciones de estrés cotidianas que pues te activan de alguna forma, sacan tu instinto de supervivencia. El problema es que a día de hoy tenemos situaciones de estrés que no sabemos controlar, no sabemos disipar. No realizamos en este caso, por ejemplo, actividad física. Si tenemos un problema muy estresante en el trabajo, tenemos que saber, o algún problema familiar o algún problema de otro tipo, tenemos que canalizar ese estrés, y en este caso si no haces deporte, eso merma tu salud. La hormesis venía bien porque antes tenías que estar en alerta, tenías que correr, tenías que saltar, tenías que subir. Entonces era un tipo de hormesis natural, un tipo de estrés natural. Ahora eso tenemos que forzarlo un poco, por eso se llevan también mucho el tema de los contrastes en las duchas frías, las calientes, que ya hablaré en otro tema. El tema de realizar deporte por lo menos 4 veces a la semana o 3 veces a la semana. Simplemente cuando pasas mucho tiempo de pie, pues hacer unas sentadillas, hacer unas flexiones. Una película de miedo también, en este caso sería válido. Pero el problema es que no estás reaccionando a ese estímulo de miedo, no estás corriendo, no estás saltando, entonces también te puede producir ahí una subida de la frecuencia cardíaca, pero no estás sabiendo disipar ese estrés por ningún sitio, no estás sabiendo ese estrés que estás produciendo en el cuerpo, disiparlo mediante la actividad física. Por eso es tan importante. Pues la grasa nos hizo más inteligentes, el consumo de omega 3 y omega 6 era en proporción 1:1. Ahora con el tema de las piscifactorías y demás, pues el pescado, el salmón que se consume no llega a esa cantidad. Creo que ahora la proporción es de 30:1 de omega 3, omega 6. Al final omega 6 tiene que estar equiparado al omega 3. Esto también es lo que digo, que nos hizo más inteligentes, este consumo de grasa, para poder generar, como he dicho en otros episodios, pues el tema de las células. Y la leche materna, que lo he comentado también en otros episodios, pues también tiene este tipo de grasa saludable y tiene este tipo de grasa saturada. Como digo, la dieta paleo para mí es de las dietas más saludables. Es muy óptima si se realiza bien, si se planifica bien. Esto también es verdad que tienes que hacerlo con un especialista. La dieta paleo no quiere decir que sea una dieta hiperproteica, no quiere decir que sea cetogénica, no quiere decir que sea low carb, no quiere decir que realice el ayuno intermitente, como hablaba en el episodio anterior. Simplemente son estrategias. Como he dicho ahora, el ayuno intermitente se realizaba de forma natural,
También se realizaba, por ejemplo, por enfermedad, por simplemente problemas digestivos, no te apetecía comer y ya pues te esperaba al día siguiente, o tu cuerpo cuando lleva consumiendo determinados alimentos pues también requiere como un descanso. Entonces quiero que entiendas que el ayuno intermitente es un proceso natural que ayuda al cuerpo también a realizar autofagia. La autofagia es simplemente consumir tus propias reservas de grasa, de nutrientes que tiene tu cuerpo. Y también pues esas células que están dañadas, por ejemplo, esas células que ya no sirven, pues también en este caso consumirlas y repararlas y eliminarlas que no necesitas. El ayuno intermitente viene bien para eso. ¿Para qué sirve también el ayuno intermitente? Pues retiene la masa muscular, fomenta la pérdida de grasa, que no quiere decir que sea así, porque al final también depende de otros factores, ya sé que la pérdida de grasa es multifactorial, pero el ayuno intermitente pues mejora ciertas cosas. También el tema del sistema hormonal, los picos de insulina, pues también hace que al hacer este tipo de ayuno, pues mantengas esa insulina más, en este caso, ondulada y no tan agresiva en pico, como pues suele ocurrir con personas que tienen problemas hormonales. El intermitente se debería realizar normalmente de noche, porque cuando nos levantamos, como digo, pues hacemos actividad física, saldríamos a cazar, salíamos a recolectar, cogeríamos todo ese tipo de alimentos que vamos a consumir durante el día y ya una vez que viene la noche, porque no somos animales nocturnos, además el hambre pues va a hacer que nos despertemos, va a hacer que no tengamos un sueño de calidad y por tanto el ayuno intermitente se suele realizar a partir de las 8 de la tarde hasta el día siguiente, que vuelve otra vez a realizar actividad física, vuelve otra vez a cazar o recolectar y vuelve otra vez a consumir alimentos. Yo no lo haría de otra manera, yo no haría un ayuno intermitente, por ejemplo, yo en mi opinión personal, mi opinión profesional, yo no haría el ayuno intermitente a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde. Yo siempre haría una cena en condiciones, que dejando un espacio obviamente para dormir, pero no dejaría la cena sin hacer, al final porque me va a generar ese tipo de problemas, no voy a tener un sueño de calidad y si al final cuando estoy activo, que somos seres diurnos y no estoy consumiendo, no tiene mucho sentido el ayuno intermitente por nuestra genética, ¿vale? Si estamos hablando de otro tipo de animales como los gatos, pues a lo mejor sí que te interesa hacer el ayuno de día, pero bueno, en este caso como no somos seres nocturnos, yo haría la cena y a partir de ahí empezaría mi ayuno intermitente, que cuando voy a descansar y ya está. Espero que te haya gustado este episodio, un episodio un poco más extenso, que hemos hablado del ayuno intermitente, de la prehistoria, de la evolución, de la dieta paleo, de nuestra genética. Próximo episodio hablaremos de la dieta vegetariana y vegana.